Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos al Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Vicepresidenta, muchas gracias por asistir, igual que a todos los que estáis aquí, ¿de acuerdo? Es un día complicado, un día difícil por la situación que padece la ciudad, por un lado, y por las inclemencias climatológicas, por otro. Pero bueno, este Ateneo abre prácticamente sus puertas todos los días, a veces hace incluso doblete. Esta mañana estábamos en la Plaza de Minas, rememorando el nacimiento del insigne gaditano Manuel de Falla, y esta tarde, cambiamos de registro, y pues presentamos al grupo del Colegio de Médicos de la provincia de Cádiz, Medicina y Final de la Vida, y pues será el doctor José Lorenzo Motrico el que dé la conferencia titulada Cuidados Paliativos. Bueno, para nosotros es un honor que esté aquí esta tarde en el Ateneo. Es ateneísta, ingresó relativamente hace poco, ¿no? El 2018, justo antes de la pandemia. Él, como sabéis, es licenciado en Medicina, académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, psicoterapeuta, experto en medicina psicosomática, también es diplomado en enfermería, fue comandante del Cuerpo Militar de Sanidad de la Armada, miembro de la Sociedad Europea de Psicoterapia, fue comandante de gestión logística del Hospital General de la Defensa en Madrid, del Hospital Gómez Ulla, jefe de sanidad del Arsenal de la Carraca, jefe de sanidad de la Escuela de Infantería de Marina, y luego también tiene una larga actividad docente, dedicada fundamentalmente a la medicina psicosomática. Así que, os dejo evidentemente en buenas manos, como digo, con una conferencia titulada Cuidados Paliativos, tema candente, tema importante y tema que no deja indiferente o no nos deja indiferente a ninguno. Así que, doctor, cuando usted quiera. Presidente, muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes, sobre todo por el esfuerzo que habéis hecho al venir en un día tan desagradable como hoy, y por dos razones fundamentales. Una, como dice el presidente, de la situación que se está viviendo en Cádiz y posteriormente que causa cierta incertidumbre, y por otra parte por el tema, perdón Valeria, para proyectar esto, ¿a dónde hay que darle aquí para proyectar esto? Los medios nuevos son... Aquí vale. Bien. Quiero presentar el grupo de Medicina y Final de Vida que se ha creado en el Colegio de Médicos. Agradezco la presencia aquí de miembros del grupo. Y en la conferencia de hoy tratará sobre los cuidados paliativos. Vamos a comenzar con la presentación del grupo. Soy Felicidad Rodríguez Sánchez, doctora en Medicina y Cirugía. Soy miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Cádiz y también de la Comisión Central de Deontología. Soy Felicidad Rodríguez Sánchez, doctora en Medicina y Cirugía. Soy miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Médicos de Cádiz y también de la Comisión Central de Deontología, y en la Facultad de Medicina, de la que fui decana durante algunos años, soy la responsable de genética médica, y también formo parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Educación Médica. Yo quiero agradecer al Colegio de Médicos de Cádiz la iniciativa de crear este grupo de medicina al final de la vida, porque es una fase de nuestra biografía biológica que tiene una enorme importancia, tanto más que el resto de las etapas de nuestra vida, con muchas implicaciones sociales, sociosanitarias, y creo que esta iniciativa nos puede ayudar a todos. Por mi perfil, yo me encargaré de encauzar y coordinar las actividades formativas. En la provincia tenemos grandes profesionales de cuidados paliativos.
y se trata de encauzar todas las iniciativas formativas que se puedan llevar a cabo pensando en los estudiantes de medicina, pero también en los profesionales compañeros, en los especialistas en formación y, por supuesto, a la sociedad general. Y, por otro lado, todo lo que tiene que ver con los aspectos éticos que son muy importantes en esta etapa de la vida y que merecen una reflexión sobre ello, pues trataría de fomentar esa reflexión necesaria de todos los aspectos éticos y deontológicos que son muy relevantes al final de nuestra vida. Y espero realmente que este grupo, en el que yo también quiero aprender mucho, pues sirva de servicio a nuestros compañeros y, por supuesto, a los pacientes y a sus familias. Buenos días, soy Juan Bosco López Sáez, especialista en Medicina Interna en el Hospital Universitario de Puerto Real, y también comparto docencia como profesor titular de universidad de la Facultad de Medicina de aquí de nuestra capital. Bien, mi aportación a este grupo forma parte también de mi actividad asistencial. Los internistas también somos una de las especialidades que más atención tiene con los enfermos que necesitan estos cuidados paliativos ya al final de su vida, ¿no? Y yo creo que también todo el personal sanitario vinculado a esta parte de la atención sanitaria, pues creo que ofrecemos una cierta esperanza a estos enfermos, que donde ya la parte materialista se ha quedado a un lado y donde los valores familiares, los valores religiosos y también la ayuda que aportamos nosotros los sanitarios, pues creo que dan esa dignidad importante en estos últimos momentos de vida, cuando ya los tratamientos pues ya han sido desestimados, ¿no? La segunda parte es que como docente, evidentemente, pues uno tiene que transmitir su experiencia de vida profesional a los alumnos que comienzan, ¿no? Los alumnos que están en plena formación y que, como yo les digo a ellos, somos los orfebres, ¿no? Es decir, nosotros vamos cogiendo ese diamante en bruto que es el estudiante de ciencia de la salud y le vamos añadiendo, le vamos quitando pues todo lo que sobra y añadiendo lo que falta para hacerlos unos buenos profesionales y unos buenos profesionales responsables con la vocación mantenida, y sobre todo pues que hay muchos que de alguna forma manifiestan en su futuro laboral pues una intención de dedicarse a los cuidados paliativos como una parte de ayuda a ese prójimo que necesita esos cuidados. Por tanto, esta es la aportación doble, no solo mi vivencia como internista en un hospital, sino también en la parte docente de imprimir ese carácter de solidaridad, de vocación y de atención a estos enfermos en estos momentos ya de su vida final. Muchas gracias. Hola, muy buenas, soy Fernando Carmona, soy médico, especialista en medicina interna, máster en cuidados paliativos y bioética, y bueno, desde hace unos cuantos años tengo la suerte de trabajar en la unidad de cuidados paliativos del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Es una suerte porque, aunque muchas veces me preguntan si es duro esta labor y este trabajo con personas que van a fallecer y con sus familiares, siempre comento que es un privilegio el poder acompañarles y el poder vivir con ellos este trance final de vida. Por eso también me siento afortunado de poder pertenecer a este grupo de trabajo que se ha iniciado en nuestro colegio de médicos, en el que bueno, pues pretendemos divulgar, formar e informar en esta área tan bonita de la medicina. Es mi intención bueno, pues aportar aquello que uno hace en el día a día con nuestros pacientes, con sus familiares, en esa atención integral que pretendemos en cuidados paliativos, una atención integral que valora todas las dimensiones, que tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona, esa dimensión física y biológica tan importante como en el área de la medicina, pero también la psicoemocional, la espiritual y la sociofamiliar. Porque desde esa visión integral se hace necesario el trabajo en equipo y, por tanto, bueno, pues son ideas que yo creo que podemos poner en práctica en este grupo de trabajo, de manera que podamos, como decía, divulgar, informar tanto a profesionales de nuestro colegio de médicos como a estudiantes de diferentes áreas sanitarias,
como a la sociedad en general. Porque es verdad que compañero al final de la vida, yo creo que es cosa de todo. Soy José Lorenzo de Motrico Álvarez, soy médico psicoterapeuta y mi función dentro del grupo que se ha creado a través del Colegio Oficial de Médicos de Cádiz sobre la medicina y el final de la vida consistirá en la aportación de mi experiencia profesional en este ámbito ante el colectivo de médicos, enfermeros y demás personal que se muevan en este ámbito de la salud para la ayuda, el soporte, la clarificación y la comprensión de todos esos procesos vitales que se desarrollan en este momento de la vida. Nuestra aportación también quiere ir dirigida a aquellos elementos que no solamente sea el paciente en sí, sino a aquellos componentes tanto de su familia como de su ámbito social que lo necesiten. Muchas gracias. Hemos terminado con la presentación, pero falta aquí un elemento que es fundamental, que es el motor y espíritu de la formación de este grupo, que hoy contamos con su presencia, que es Carmen Sebastiani. Carmen Sebastiani no ha aparecido aquí, se mantiene, podemos decir que casi en la sombra, pero sin cuya eficacia y labor y presencia esto casi hubiera sido imposible. Carmen Sebastiani es médico, es vicepresidenta primera del Colegio de Médicos y es anestesista y por supuesto una experta en todas estas materias. Así que vamos a empezar. He elaborado aquí con una pequeña presentación los cuidados paliativos en sí. Quiero... Perfectamente, gracias. Es el no saber de esta... aquí vamos... el tema de los cuidados paliativos es muy amplio, es casi una especialidad médica, o pretendemos que así lo sea y se constituya. Evidentemente, esto es un primer bosquejo de lo que puede ser los cuidados paliativos. En España, lamentablemente, vivimos una situación azarosa en cuanto al final de la vida. Me encanta que la presentación que ha hecho el presidente del Ateneo, que dice que hoy ha habido en este Ateneo dos grandes actos. Uno ha sido el nacimiento de Manuel de Falla, la conmemoración del nacimiento de Manuel de Falla, y ahora vamos a hablar del final de la vida, vamos a hablar de los cuidados paliativos, principio y fin. Dos cosas. Yo digo que la vida es una opinión completamente personal, es como una especie de tránsito, y en el que hay dos grandes momentos que conocemos. Un momento es el momento del nacimiento y otro es el momento en el que nos despedimos. Y son dos grandes actos. Primero está el comienzo de la vida, que llegamos a conocerlo, llegamos a sufrirlo, llegamos a padecerlo, y al final es el final de la vida que llegamos a conocerla, a vivirla, a sufrirla y a pasarla. Entonces vamos a ir aprendiendo sobre los cuidados paliativos. El número de cuidadores paliativos, el número de especialistas aquí en España es muy bajo, es francamente bajo. Realmente nos basamos en otras especialidades, como no existen especialidades en cuidados paliativos, y entonces nos tenemos que basar en otras especialidades, como por ejemplo pueden ser anestesistas, como pueden ser fundamentalmente médicos de medicina interna. Aquí está el doctor Fernando Carmona, que ha aparecido en el vídeo primero, que lleva a cabo esta labor desde hace bastante tiempo. Oncólogos y otros especialistas de otros campos que se vierten en esta necesidad. Es una necesidad que tenemos, la necesidad de los cuidados paliativos. Fijaros, yo esto, pensándolo bien, digo, para el nacimiento hemos desarrollado toda una especialidad, que es la obstetricia. Y entonces, la obstetricia, fijaros que viene de obstetric. Obstetric, de ahí viene el término de comadrona y demás. Obstetric, su traducción lineal es estar cerca. Es estar cerca. Entonces, es uno de los momentos fundamentales que se necesitan en cuidados paliativos, el estar cerca y acompañar.
Fijaros que es necesario casi está la tocología, está la obstetricia, está esta serie de cosas, la ginecología, que han investigado sobre el campo del nacimiento, que es lo que conocemos y es lo que vivimos, y es lo que después posteriormente nos desarrollamos. Pero el momento de la muerte es un momento lleno de incertidumbre y de duda. No sabemos a dónde vamos. Y toda incertidumbre y toda duda se caracteriza por una emoción fundamental, que es el miedo. El miedo ante lo desconocido. No sabemos. Ese mismo miedo lo puede tener el feto. El feto vive una situación muy placentera, pero no sabe con lo que se va a encontrar una vez que salga. Nosotros, en realidad, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Hay quien dice que existe una vida, están los que tienen una formación religiosa, que aspiran a llegar a esa vida, están otros que dicen que nos vamos a enfrentar con la nada, ¿qué sabemos? La verdad es que no sabemos nada palpable. Existe gente que se dedican a investigar, y afortunadamente investigan en esto. La muerte resulta, los cuidados paliativos también se basan en que tienen que hacer uso de otras especialidades y de otros especialistas que no están formados precisamente en este contexto, como son, por ejemplo, los médicos de atención primaria, que tienen que hacer frente a todas estas situaciones. Otras veces son los internistas, otras veces son los de cuidado intensivo, otras veces son, y tienen que ser gente que tienen que hacer frente a toda esta serie de cosas. La muerte está muy estigmatizada, y además el estigma de la muerte es que se presenta como una cosa tenebrosa, como una cosa escabrosa. Fijaros que hace poco tiempo hemos estado viviendo una festividad que hemos importado, que es el Halloween. Entonces, todas las imágenes del Halloween no son nunca jamás imágenes de alegría. Imágenes de calaveras, de zombies, de no sé qué, de no sé cuánto. Son cosas francamente desagradables. Son cosas francamente desagradables. Mientras que el nacimiento es una cosa que nosotros lo empleamos para ver una cosa agradable. Es un niño, es una esperanza, es una vida. ¿Por qué no trasladamos esa concepción de un sitio para otro? Bueno, en el contexto sobre la muerte y los cuidados paliativos, fundamentalmente yo quiero destacar dos cosas. Estamos tratando con personas con mayúsculas. Personas con mayúsculas. O sea, y ese término de persona significa la humanidad que conlleva esa persona. ¿Cómo es esa persona? ¿Qué ha vivido esa persona? Que estamos ante muchas veces, en el momento de la muerte, que la persona lo sabe o lo intuye, hace un proceso mental que es una especie de balance vital. Y el balance vital, por ejemplo, no sé si habéis leído alguno, La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy, en el que, o los Buddenbrook, de Thomas Mann, en el que son personajes que se enfrentan a la muerte y hacen toda una revisión de su proceso vital. Y están frente a una situación que saben que va a terminar, que va a comenzar otra revisión, y hacen una vista atrás, y ese es un balance. Este balance vital se hace en distintas épocas de nuestra vida. Y, por ejemplo, a mediados de la edad, a los 40 y tantos, 50 años, se puede hacer un balance ya, y es objeto muchas veces de acudir a consulta. Una cosa es el yo ideal, lo que nosotros estamos pensando que deberíamos de haber sido, y otra cosa es lo que somos. Bien, y ahora y después, en estas personas, ese es uno de los grandes conceptos, y el otro gran concepto es la enfermedad que tiene la persona. La enfermedad es igual a sufrimiento. La enfermedad puede ser igual a dolor. La enfermedad es igual a deterioro. Y frente a esa situación hay que ayudar a la persona. Y hay que ayudarla, hay que acompañarla. Fundamentalmente acompañarla, estar presente y ser consciente de lo que esa persona está pasando. Morirse no es una enfermedad, sino un proceso natural que hay que cuidar. De ahí viene lo de cuidado paliativo. Entonces, es un proceso al que nos tenemos que enfrentar, como por ejemplo el embarazo, que es un proceso que hay que enfrentarse porque eso va a terminar. Y en el parto, que puede ser doloroso, puede ser rápido, puede ser como tú quieras que sea, pero va a pasar. Ante una enfermedad irreversible se debe actuar con cuidados paliativos, con mucha antelación, para ayudar a vivir bien a la persona lo que le resta de vida. Y eso, lamentablemente, lo estamos aplicando a los cuidados paliativos en los momentos terminales, en los momentos finales. Y muchas veces hay personas que entran o deben de entrar en una atención de cuidados paliativos mucho antes de que se produzca el acto terminal.
son enfermedades que son degenerativas. Como por ejemplo puede ser la ELA, puede ser muchísimas otras enfermedades que tienen un proceso continuado que la persona se va deteriorando y la persona sabe que inexorablemente lo suyo no tiene solución y que esa persona cada vez va a peor y esa persona la tenemos que ir apoyando, la tenemos que ir acompañando, le tenemos que ir ofreciendo tanto desde el aspecto biológico como desde el aspecto psicológico como desde el aspecto espiritual todo aquello que necesite esa persona para que esa persona pueda enfrentar su situación. El objetivo es ayudar a vivir al paciente, a vivir hasta que se muera, pero fundamentalmente la vida que es una esencia fundamental en nuestro contexto. Esto nos va a dar ocasión de conocer a la persona y saber cómo es, de conocer la humanidad de esa persona. Vivimos en una cultura que niega la muerte, huye a hablar de ella y la presenta a nivel simbólico con formas escabrosas, como he referido antes. Y hay que cambiar esa imagen y empezar a contemplarla como un proceso de transición de nuestro proceso vital. Frank Ostaseski, este señor es un tanatólogo, especialista en cuidados intensivos, tiene una frase que dice: la mejor preparación para la muerte es vivir plenamente. Vivir plenamente. Para todo ello nos hace falta información, herramientas, conocimiento práctico del personal técnico y de los familiares y de los cuidadores. Organizar y establecer una red que integre, apoye y dé cobertura a las necesidades de las personas. Y ahora nos vamos ya a lo que preparamos. No. Definición de cuidados paliativos. Son, como aquí veis, es una asistencia total, activa y continuada de los pacientes y sus familias por un equipo interdisciplinar, cuando la expectativa no es la curación del paciente. Aquí estamos haciendo fundamentalmente referencia a lo que he dicho antes, de que los cuidados paliativos muchas veces tienen que empezar en contexto de la persona que no se ha terminado, como aquí estamos acostumbrados ahora a hacerlo, sino que hay muchas veces personas que se les diagnostica un cáncer, que se les diagnostica cualquier otra enfermedad, que sabemos que el proceso va a ser degenerativo e irreversible, y sin embargo no se le dan los cuidados paliativos, sino que se la tiene que atender el médico de atención primaria, el especialista correspondiente, etcétera, etcétera, pero no el de cuidados paliativos. Continuamos. Los cuidados paliativos es una especialidad multidisciplinar. Aquí, como veis, está integrada fundamentalmente por el paciente, que es el objeto de la atención, los médicos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, la familia del paciente. Esto es fundamental, fijaros que está en el fondo porque es el apoyo del paciente, es la que carga con el paciente, ¿de acuerdo? Y terapeutas ocupacionales, por ejemplo, que pueden hacer su función, y esto es básico, las guías espirituales, que son, si es una persona creyente, o lo que sea, tengan en cuenta de que muchas veces ante la desesperación de la muerte siempre buscamos aquello en lo que jamás hemos creído, y muchas veces es un motivo de esperanza el poder buscarlo y el poder tenerlo. La muerte ha sido objeto de estudio desde los tiempos más profundos. La primera referencia, una de las primeras referencias, me parece que hay otra que es Mesopotamia, pero que es más antigua que este, que tenemos el libro egipcio de los muertos, el papiro de Ani. Luego ya, evidentemente, ya aquí los egipcios ya nos marcan casi como un protocolo a seguir de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos de ellos eran de que existía todo un mundo detrás de la muerte, al que había que acceder, etcétera, etcétera. Para eso se construían unas pirámides magníficas los que podían, tenían todo un ritual sobre la momificación del muerto, etcétera, etcétera. Y incluso los faraones y demás, al comprobar las pirámides, que no solamente se enterraban con él, sino que se enterraban los objetos que más quería, se enterraban los criados, en fin, que bendita gracia que le daría a los criados el que se lo llevaran con él a la pirámide. Pero bueno, quiero decir con esto de que ya existía toda una cultura en este mundo. Y fundamentalmente existía otra vida. Existía otra vida. Era un tránsito. Salimos de esta situación que conocemos a una que desconocemos y vamos para allá. Pero vamos a irnos preparados, ¿no?
En 1400, este libro trata de 1493 y figura en la biblioteca del Escorial, el Ars Moriendi, o la forma de morir. Tengan ustedes en cuenta que aquí vemos el aspecto espiritual y religioso de la época sobre el moribundo, sobre el que está aquí, que están preparándose con sonrisas, con cosas así como siempre, ven para acá que te vamos a acoger en una nueva existencia. Y ahora vamos a los aspectos que estamos trabajando aquí. Catherine Dowling, esta mujer psicóloga transpersonal, trabajó durante muchos años en un hospicio que trataba a personas, a ancianos y a pacientes terminales, con lo cual la experiencia de esta mujer en el tránsito de la muerte era muy amplia. Escribió varios libros y escribió lo siguiente: el proceso de la muerte lo describe de la siguiente manera, en su aspecto psicológico. En primer lugar, el caos. Estamos ante una situación de caos. Es lo que yo antes llamaba como una especie de balance vital, en el que surgen los reproches de la persona. A la persona, cuando se le comunica la enfermedad, dice: ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿Cómo he vivido? ¿Por qué me pasa a mí esto? Etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar ahora de la vida? Es un caos enorme en el momento en que se le participa lo que tiene. La persona llega un momento en el que se agota. Emplea todos los recursos que sean necesarios para tratar de solucionar la situación, que ya lo iremos viendo, lo describe muy bien y ya no lo diré, esta Kubler-Ross, y la persona se agota y piensa que la situación ya es irremediable, ya no tiene recursos. Existe un tiempo de pretransición. Se pasa de un estado de conciencia limitada a conciencia expansiva, con aceptación de su enfermedad. Aquí la persona ya lo acepta. Ha cedido en la lucha, se ha resignado, lo acepto. Su significado e intento de arreglar, entonces, con aceptación de su enfermedad, y su significado es el intento de arreglar cuentas pendientes. ¿Qué me quedo? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Para los que se quedan, para los que quiero, empiezan a despedirse, etc. Le sucede una etapa de entrega y aceptación, con serenidad y paz. Aquí ya, evidentemente, aquí me puede dar 30 lecciones Fernando Carmona de todo esto, porque es su trabajo habitual, pero es la aceptación y la paz de esto. Y la trascendencia, estado de conciencia en el que apenas habla y de paz con uno mismo. Ya no decirme nada. Dejadme calladito, dejadme que hable conmigo mismo. Yo pienso que la persona se redescubre a sí misma, se redescubre y se acepta con esa tranquilidad. Todos estos momentos descritos anteriormente se parecen, con diferente acepción, a los expuestos por esta otra, que es Kubler-Ross, psiquiatra y tanatóloga. Esta mujer, desde la psiquiatría, empezó a interesarse por los procesos mentales de la persona ante su situación terminal. Y describe cinco estados, que esto lo expliqué en la primera conferencia que yo di en esta magnífica casa, el Ateneo, que fue sobre el duelo, y son 5 estados. El primer estado es la negación. No, esto a mí no me puede pasar. Es cuando se le comunica al paciente la enfermedad que tiene, cuando se le comunica al paciente aquello que le va a llevar a su término. Y entonces dice: este médico se ha equivocado, etcétera, 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 esto no me puede pasar a mí, que me puede, esto no, esto tiene que tener solución por otra parte. A continuación, cuando ve que es irreversible el diagnóstico, entonces viene la ira. Y en la ira es: ¿qué habré hecho yo para merecer esto? ¿Cómo puedo yo? O sea, es una descarga de agresividad tremenda contra los demás, contra uno mismo. Esto ha sido porque yo he sido malo, esto ha sido porque los demás me han tratado malamente, todo lo que sea. Bien, pero es la ira. Detrás viene el pacto. Aquí pone que preferentemente el pacto es con Dios. Pero bueno, es que el pacto es, yo lo veo desde la medicina, cuando él dice: bueno, vale, de acuerdo, tengo el cáncer, yo no tengo por qué haber tenido esto, etcétera, etcétera.
¿Qué se puede hacer para remediarlo? Vamos a dejar. Pues tiene usted que dejar de esto, tiene usted que ponerse tratamiento con esto, con lo otro, con lo demás allá. A pesar de eso, la cosa no da solución. El pacto con Dios es, muy bien, me he portado malamente. Yo qué sé, esto habrá sido como consecuencia de mis pecados y de toda esta serie de cosas, pero a partir de la palabra de honor que voy a hacer bueno, ahora ya voy a hacer distinto, no sé qué. A pesar de eso, la enfermedad avanza y nos va destruyendo. ¿De acuerdo? Entonces viene la depresión, y la depresión es intensa. La depresión es intensa. Ya no sirve. Es una cosa que nos bate a uno. Lo que hablaba anteriormente esta mujer, Dowling, en la que decía que la persona se agota y piensa que ya es irreversible. Y al final, la depresión preparto, y al final la aceptación. El enfermo acepta todo ya lo que le pasa y se reconcilia consigo mismo, se reconcilia con los demás, se reconcilia y va hacia la paz. Y hay un autor muy interesante que es Peter Fenwick, neuropsiquiatra y neurofisiólogo. Y este hombre se dedicó mucho a la investigación, pero se dedicó a la investigación desde un aspecto psicobiológico. Entonces empezó en neurofisiólogo y empezó a ver y a constatar cuáles eran las constantes vitales que se alteraban desde el campo de la conciencia, desde el campo de la cerebral, desde mucho, pero ya en el lenguaje estrictamente científico. No vamos a hablar del lenguaje solamente psicológico, sino en el lenguaje científico. ¿Qué áreas del cerebro se activan? ¿Qué áreas del cerebro no se activan? Etcétera, etcétera, en todo este proceso. Escribe este libro que es El arte de morir, de nuevo, El arte de morir, en el que hace referencia a un estudio preceptivo de la muerte de 5 etapas. Primera, aviso o premonición del acontecimiento percibido por el paciente. Se siente inseguro sobre su situación vital. El primero en observarlo es el paciente. Estoy malito y esto no me gusta. Yo me acuerdo de que me vino a consulta un conocido mío de la Armada, un hombre ya muy mayor, fue jefe mío, y me dice: tú eres psicoanalista, ¿no? Dice: he tenido un sueño que es que me martiriza todas las noches, esto ya no sé qué pasa, es una pesadilla. ¿Y qué sueño es? Y me dice: yo tengo que pasar el coche por la ITV y nunca pasa la ITV. Y el sueño se me repite, Freud decía que los sueños es el camino real hacia el inconsciente. Entonces le pregunté: ¿qué tiempo haces que no te haces una revisión, ni un análisis, ni nada? Dice: yo es que no me acerco a los médicos, ¿Qué estaba ya pensando este hombre? Tal como está pasando. Le hice un análisis, le salió una PSA de más de 200. Luego el PSA es un antígeno prostático, entonces que indica cuando puede haber un tumor en la próstata. Lo derivé evidentemente rápidamente al urólogo, se le hizo una biopsia y tenía un cáncer con varias metástasis ya extendidas por todo el cuerpo. Luego, quiero decir con esto de que existe esta premonición, algo está fallando aquí, yo ya no me encuentro bien, ¿vale? Se siente, en segundo lugar, cómo le embarga un estado de paz y aceptación en el momento en el que ya se demuestra. Este hombre está hablando ya del momento final, del momento ya terminal. No es lo que yo he dicho de este paciente que me llegó a consulta, que será muy premonitorio antes de lo que tenía. En los pacientes finales dice: esto ya se acerca, yo me voy. Se siente como le embarga un estado de paz y aceptación. Se ha hecho todo lo posible y esto es lo que hay. Normalmente con predominio del silencio podemos observar como el paciente que se está muriendo se calla. ¿Por qué? Yo creo que es como un intento de diálogo con uno mismo, de esa situación que está viviendo. Y en muchos casos detecta, esto es muy interesante, en muchos casos se detecta la presencia por parte del paciente de una o varias
visitas aviso. Esto, todos los que, a todos se nos habrá muerto alguien. Y es muy frecuente ver cómo antes de morirse llaman a alguien que se ha muerto. Papá, mamá, abuela. Es en referencia a un amigo que murió. Entonces, dice que dice Peter Fenwick de que reciben esa visita, y que esa visita les avisa de que se van con ellos. De que se van con ellos. ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Es una cosa que habrá que investigar. Lo que sí es cierto, y puedo dar fe de ello a lo largo de mi experiencia clínica, es que mucha gente que se está muriendo no paran de llamar a gente que se ha muerto. Y eso lo hemos visto. Y tiene otra cosa que el quinto punto que determina Peter Fenwick es la lucidez terminal, que nosotros conocemos, o yo al menos conozco a lo largo de los 40 años que llevo ejerciendo, como la mejoría de la muerte. Pacientes que están en una situación terminal y de pronto tienen una mejoría instantánea, reconocen a su familia, reconocen a quien sea, parecen que han mejorado muchísimo y al poco tiempo catacrán, se marchan. Es más, Peter Fenwick llevó a cabo en distintos estudios con el material neurofisiológico necesario, y dice que incluso en los enfermos de Alzheimer recuperan esa especie de lucidez en un porcentaje muy alto, un porcentaje superior al 50%. De que recuperan y reconocen a personas que antes incluso no reconocían, y que luego hay una actividad en distintas fases, en distintas zonas del cerebro, como la corteza cerebral frontal, etcétera, etcétera, en el que se activan de nuevo. Muy bien, continuamos. La comunicación. Aquí estamos hablando, y ya desde el ámbito estrictamente de mi especialidad, con la comunicación. La comunicación del equipo de salud, que está en la zona externa, el equipo de salud, que como ya hemos visto antes, puede componerse del médico, enfermero, etcétera, etcétera, psicólogo, una guía espiritual, toda esa serie de personas, la familia o ente más próximo al paciente, y por último al paciente. Información y comunicación con el enfermo terminal y su familia. Aquí hago referencia a la Ley General de Sanidad. El paciente tiene derecho a que se le dé en términos comprensibles a él y a sus familiares o allegados información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativa de tratamiento. Ley General de Sanidad. Ahora, ¿cómo hacer eso? La comunicación con el enfermo. Aquí hago referencia a Bachmann, que establece un protocolo de 6 etapas para dar las noticias. La primera etapa es preparar el contexto, el lugar y el momento. El lugar tiene que ser lo suficientemente íntimo, lo suficientemente confortable, lo suficientemente adecuado para decirle a esa persona aquello que le va a pasar o aquello que no conoce. ¿De acuerdo? Y coger al paciente en el momento adecuado para decírselo. En el momento adecuado para decírselo. Aquí puedo poner multitud de ejemplos en los que, debido a que actualmente la sanidad pública y demás, los médicos están sobrecargados y demás, y tienen que ver al paciente en poco tiempo y tienen que verlo de una forma rápida, la comunicación no es ni en el lugar adecuado ni en el momento preciso, sino le tengo que decir a usted tiene usted un cáncer, no sé cuánto, muchas veces los pacientes se quejan y le vienen a consulta, no hay que ver la manera como yo conocí esto. Pero evidentemente es una cosa. La segunda etapa, averiguar cuánto sabe el paciente. Es bueno saberlo. Es bueno preguntarle al paciente, ¿usted qué sabe? ¿Usted qué espera tener? ¿Usted qué cree que puede tener? ¿A usted le ha pasado esto otra vez? ¿Usted no sé qué, no sé cuánto? En fin, conocer hasta dónde llega el conocimiento del paciente. Averiguar cuál es el nivel cultural del paciente,
que esto es importante, para saber cómo nos vamos a dirigir a él, cómo le vamos a presentar la noticia, cómo se lo vamos a decir. Ver cuáles son las necesidades del paciente. Y yo me acuerdo de una vez que estaba con un hematólogo y el hombre tenía el análisis total y las pruebas necesarias, y el paciente que tenía delante era un paciente que tenía una leucemia, no me acuerdo el apellido de la leucemia, pero era mortal, y mortal en poco tiempo. Entonces le dijo que lamentaba comunicarle que tenía ese tipo de enfermedad, que se iba. Entonces el hombre muy fríamente le dijo: ¿cuánto me queda? Y entonces el médico, con buen criterio, le dijo: bueno, vamos a ver, esto hay que ponerle a usted una serie de tratamientos, se le va a hacer un trasplante de médula, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Qué estaba diciendo el paciente? Necesito saber. Y después dijo que tenía una difícil situación económica, que tenía una familia detrás. Y que le dijeran cuánto. Entonces el médico le dijo: 4 meses. Muchas gracias. O sea, que realmente es saber decir, elegir el momento, elegir el lugar, aprender del paciente cuánto quiere saber de su enfermedad. Este es la tercera etapa: cuánto quiere saber el paciente. Porque hay pacientes que no se quieren enterar de lo que tienen. Eso es mejor que se lo diga usted a mi hija, o mejor que se lo diga usted a mi hijo, que yo de estas cosas que no me entero a nada. No me quiero enterar. Hablo usted con otro de mi familia, a mí las cosas estas, cuanto menos me entere, mejor. ¿De acuerdo? La cuarta etapa: compartir la información. Y es que compartirla con la familia, con las personas que estén a su lado, con los allegados, con los que puedan ayudarlo, y para que se hagan cargo de esa situación que no tiene por qué vivirla sola el paciente. Yo me acuerdo de un paciente, porque muchas veces la familia se niega, la misma negación que hace el paciente se niega la familia a saberlo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez me vino un paciente a mi consulta y me dijo la familia: vaya problema que tiene usted conmigo, ¿eh? Le dije: no, es problema vuestro. A mí me lo habéis traído con el fin de que yo intente arreglar la ayuda a arreglar el problema, pero el problema sigue siendo nuestro. O sea que es una forma de delegación. Eso lo pueden ver en cuidados paliativos cuando se vuelven hacia el médico y le dicen: este problema es tuyo, ¿eh? Este problema que está pasando, esto es tuyo. Cuidadito, a nosotros no. Hay que decirle al paciente, muchas veces, dosificarle la información que se le va a dar e írsela diciendo poco a poco. Y esperar que la digiera, esperar que la elabore, y cuando esté preparado, decirle la siguiente etapa en la que se va a tener que hacer frente. La quinta etapa: responder a las emociones del paciente. Para eso es importante 2 conceptos fundamentales: la escucha activa y la empatía. La escucha activa significa no escucharlo solamente en silencio, a veces también es necesario escucharlo solamente en silencio, pero la empatía de crear ese núcleo de amistad que haga que el paciente pueda en realidad comunicarse bien con nosotros, que el paciente pueda confiar en nosotros, que trascienda el significado puramente científico, el significado puramente médico y de su situación, sino que sea también el contacto espiritual con uno. Estoy sintiendo esto, o sea, que vea entrar, cuando lo vea entrar a uno como médico, que vea entrar también al amigo que sabe de él, al amigo con el que puede hablar. Y la sexta etapa: planificar y seguir el proceso. Centrar la comunicación sobre todo lo que puede tener, lo que se puede hacer para garantizar en todo lo que sea posible el confort del paciente. Control de los síntomas, control de las circunstancias familiares del paciente, control emocional y reconocer los recursos que tiene tanto el paciente y los allegados. Segundo punto: hemos hablado de la comunicación con el paciente. Ahora vamos a hablar de la comunicación con la familia. Y la comunicación con la familia va a ser de muchas cosas. La comunicación con la familia cuando se entera de esta situación, en primer lugar,
surgen todos los problemas que tiene la familia. La perspectiva de la muerte, que el paciente se le va, o sea, que el familiar se le va, cómo puede influir en el ritmo de la vida familiar, cambios en la crianza y vigilancia de los hijos, cuando por ejemplo es la mujer la que se queda sola y se tiene que hacer frente a la familia, o es el marido el que se queda solo con los hijos, o lo que sea, es que se cambia todo el sistema, es que falta un miembro del sistema y entonces el sistema se va a hacer gárgara. Preocupaciones futuras, sus sistemas afectados, en sus sistemas afectados puede ser esto como afectar a toda la familia, todas las distintas etapas de cómo le va a afectar a mis hijos, cómo le va a afectar a mis padres, cómo le va a afectar a toda esa serie de cosas. Cambios en las actividades domésticas, mitos y creencias sobre la enfermedad. Esto que le ha pasado a mi familia me puede haber pasado a mí, me va a pasar a mí también, le puede pasar a mis hijos. Esto se hereda, esto no se hereda, etcétera, etcétera, porque esto en realidad no me extraña que haya pasado porque esto lo tuvo mi padre o esto lo tuvo el abuelo y esto me hace referencia a algo que pasó en mi familia. Problemas financieros, imaginaros que se muere el cabeza de familia o el que más gana de la familia y toda esta serie de cosas y entonces evidentemente la carga financiera que puede producir esto. Cambios en la alimentación que tiene que ser objeto del paciente y de los cuidados, y la comunicación que tienen que llevar a cabo con el paciente, que tienen que cambiar todo su sistema de comunicación con el paciente. Los retos de la familia es mantener el funcionamiento del hogar con la mayor normalidad posible. Es un reto. Desarrollar una buena comunicación con el paciente. Aquí nosotros tenemos que ayudarlo a elaborar eso. Aceptar los síntomas del paciente, su creciente debilidad y dependencia. Cada vez va a estar peor. Cada vez va a ser más niño, cada vez vamos a tener que... yo tengo la fantasía de que, por ejemplo, a medida que nosotros vamos avanzando en edad, vamos perdiendo facultades y entonces empezamos a tratarnos como niños. Cuando yo, por ejemplo, tengo que recetar a lo mejor Dodotis para los mayores, digo, es como si estuviera recetando Dodotis para niños. A los niños se les alimenta con potitos de eso. A muchas personas mayores ya en situación irreversible los tenemos que alimentar con toda esta serie de cosas que en realidad estamos atendiendo a otro niño, ¿no? Satisfacer las necesidades físicas y emocionales del paciente, redistribuir las funciones del enfermo. Aquí cuando el enfermo tiene, pues como estaba yo diciendo antes, pues a lo mejor era un ejecutivo, o a lo mejor era el cabeza de familia con un negocio, lo que sea, y entonces hay que redistribuir las funciones, o es la madre, que en ese caso es horrible, porque actualmente no estamos preparados un padre para que se haga cargo de los niños, se haga cargo de la comida, se haga cargo de la casa, en fin. Que muchas veces esas han sido funciones ya cada vez menos de las mujeres. Aceptar apoyos para cuidarle, facilitar la actuación del equipo y del voluntariado que se tiene para este fin y ayudar al enfermo a dejar las cosas en orden y a despedirse. Aquí, dentro de la comunicación con la familia y la comunicación con el enfermo, muchas veces viene la conspiración del silencio. ¿Qué es la conspiración del silencio? La conspiración del silencio, muchas veces nosotros los profesionales podemos tener y ser objeto de ella. No nos atrevemos a decir lo que estamos viendo. No nos atrevemos a decir y no sabemos si el paciente está preparado para aceptar aquello que le vamos a decir. Por lo tanto, guardamos un respetuoso silencio. No le estamos diciendo la verdad al paciente, muchas veces. Pero el paciente empieza a notar una serie de cosas extrañas. Que nosotros hablamos con la familia, con otra cara, con otro gesto. El paciente nota que la familia ya no es la misma cuando se dirige a él, que intentan alegrar la cara. El paciente es consciente de que aunque le digamos que está mejor y que la cosa va bien, por ejemplo, renunciamos a hacerle determinadas pruebas que él consideraba antes que debíamos de hacerle, pero que ya nosotros no vemos necesarias. El paciente ve que se va debilitando. El paciente, y a pesar de que nosotros le digamos que no. Entonces, después está una visita que aparece en el curso de esta situación de conspiración del silencio en que otros sí saben y uno recibe visitas que no se esperaba ni de coña, vamos, no se esperaba de que vinieran a verlo a uno.
es conveniente que venga a verte y que venga a verme el abogado mío para que... Y el abogado que empieza a comentarte que si has arreglado, que si el testamento que tú tienes hecho es el efectivo, que si tú tienes todos los papeles en orden. Espérate, aquí qué está pasando, ¿no? Aquí qué está pasando, amigo mío. Es una conspiración de silencio que puede surgir y que tenemos que tratar de evitar en todos los casos. ¿De acuerdo? Esta es una cosa muy importante, que es la comunicación no verbal, que son las caras de tus pacientes. Cuando tú ves que un paciente tuyo está hablando con otro y está hablando supuestamente de ti y está llorando. Está la cara del paciente cuando se dirige a ti y con una sonrisa de oreja a oreja y dice que bien te veo, y tú le estás mirando los ojos y dices, pues yo mismo vale que vaya al oculista, porque vamos. Comentario hecho por otros pacientes, y sobre todo hay una cosa muy importante que cada vez nos invade más, que es Internet. Ahora mismo, cada vez que tú recibes a un paciente, tienes que pelearte ya con el diagnóstico que trae el paciente según Internet. Tienes que discutir el tratamiento del paciente porque no es el que pone Internet que debes de ponerle, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ellos buscan, ven, observan, se lo aplican en la medida en que sea. ¿De acuerdo? Y aquí estamos ante el tercer punto, el personal sanitario. Hemos visto ya al paciente, hemos visto a la familia del paciente, y ahora nos queda al personal sanitario que está atendiendo al paciente. Aquí realmente estamos ante situaciones terminales permanentemente. Los pacientes que están en situación ya de final de vida y demás, para nosotros muchas veces son pacientes con los que llevamos meses y años y se ha creado una vinculación personal con ese paciente, y nosotros no paramos de comernos la cabeza pensando qué podemos hacer por este paciente. ¿En qué me he equivocado en algo? Pregunta que nos puede surgir. ¿Lo he llevado bien? El paciente se me va, y se me va ya casi un amigo, porque antes estaba yo diciendo con respecto a la empatía de que había que crear ese estado de amistad con el paciente, ese estado de solidez en la relación con el paciente. Señores, cuando el paciente se va, también nosotros perdemos a alguien. Y es terrible todo eso. Y cuando eso se sucede una vez detrás de otra, el desgaste que tenemos los profesionales es enorme. Entre los médicos que hay aquí, no sé si habréis observado que muchas veces cuando vamos a ver a un paciente, hay pacientes de los que salimos completamente agotados. Y no me preguntes por qué. Pero pacientes que te chupan toda la energía que tú tienes, toda la energía psicológica que tú tienes, que te dejan extenuado. Y sin embargo tienes que ver a otro. Y a lo mejor no es la primera mala noticia que tienes que dar en ese día. Eso nos conduce al síndrome de desgaste psíquico profesional, conocido en inglés como síndrome de burnout, estar quemado. El contacto continuado con personas muy graves y con familiares muy angustiados, porque no es solamente el paciente, sino también tenemos que enfrentar a la familia, y tenemos que enfrentar a la familia con la misma noticia que le hemos dado al paciente. El enfrentamiento frecuente con la muerte, con reacciones de intenso contenido emocional. La confrontación con la propia muerte. Te estás recordando permanentemente que eso también te va a pasar a ti. Amigo mío, porque estamos ante esa situación. La identificación con las experiencias del enfermo o con las personas en duelo. Aquí hay una identificación proyectiva que hace uno con el paciente. Muchas veces porque el paciente ha sufrido cosas que nosotros hemos padecido en otras personas de nuestra familia. Y ¿a quién estamos tratando? ¿A ese paciente o estamos tratando a nuestra familia? Cuando yo estaba estudiando medicina, yo estudié medicina después de ser psicoanalista, entonces era muy curioso cuando yo hablaba con muchos alumnos de allí y le preguntaba por su razón de ser médico, de querer ser médico. Y yo me acuerdo de muchos que me decían, porque mi padre murió, porque mi madre enfermó, porque tengo un hermano que murió. ¿A quién estaban tratando? Cuando esa persona se enfrenta a uno que tenga las mismas características, ¿a quién está tratando?
¿A quién le está recordando? La dificultad para la toma de decisiones en un contexto interdisciplinar. Esto también es importante. Aquí nosotros podemos aplicar técnicas que entran en confrontación directa con la opinión de determinados especialistas que no son de nuestra área. Por ejemplo, nosotros podemos decir es necesario aplicar este tratamiento o este edad, y entonces chocamos con lo que te dice el cardiólogo, el urólogo, el no sé qué, el oncólogo, el que sea. Por lo tanto, hay que armonizar las distintas visiones que se tienen del conflicto. Aquí tenemos cuando perdemos el paciente. Yo era miembro del PAIME, y el PAIME se activó. El PAIME es el plan de ayuda a los médicos enfermos, de ayuda integral a los médicos enfermos, y sobre todo en los aspectos psicoemocionales. Y ahora, por ejemplo, con la pandemia hemos visto muchos profesionales totalmente agotados, que vayan muriendo un enfermo detrás de otro. Al principio no sabíamos qué poner, no sabíamos qué tratar, no sabíamos qué hacer. Era una enfermedad totalmente desconocida, señores. Y ya está bien, cuando ves uno, otro. Empiezas a cuestionarte: yo no sirvo para esto, yo me voy a dedicar a otra cosa, yo aquí ya no sirvo para nada de esto. Y es fundamental saber para el personal profesional que en cuidados paliativos, que es el tema que estamos tratando, el fracaso del personal sanitario, y en especial el del médico, no es que el paciente muera, sino que muera sufriendo. Cuando existen medios para evitarlo, pues al menos esa es nuestra tarea. El fin es ese. Es como si a un tocólogo, ahora creo que no se llama la palabra, pero el tocólogo, la especialidad médica, este hombre, su función fundamental era que la parturienta no sufriera. ¿Cómo te lo puedo hacer mejor? ¿Cómo te lo puedo hacer mejor? ¿Cómo te ayudo? Que ese tránsito del que hablaba antes se efectúe en las mejores condiciones posibles. Y para eso, para todo esto que he referido antes, es necesario y fundamental el programa de formación para el personal sanitario. El programa de formación para el personal sanitario tiene que ser información y adiestramiento en el control de sus emociones, adiestramiento en habilidades para el paciente, cuidado físico, soporte emocional, comunicación adaptativa, expresión de sus necesidades espirituales, fundamental, habilidades y conocimientos para preparar al paciente, habilidades y conocimientos. ¿Cómo se adquieren los conocimientos? Aprendiendo. Para preparar al paciente para el momento de la muerte. Ahora mismo, en las facultades de medicina, esto no es una asignatura que se esté dando. No es una asignatura para los que estén preparando. No solo los médicos, desafortunadamente, no salen con esta preparación tan necesaria. Información sobre los recursos sociales disponibles para el enfermo, para su familia, y la forma de acceder a ellos. A través del grupo que se ha creado de medicina y final de la vida, se ha entrado en contacto con un grupo que yo considero que es esencial en este aspecto, por ejemplo, como son los trabajadores sociales. Y los trabajadores sociales, nos hemos puesto en contacto con el Colegio de Trabajadores Sociales y se han adherido a nuestro proyecto, para que contemos con ellos y que evidentemente todo lo que ellos puedan adoptar, no ser los medios oficiales, los medios necesarios para ponerlos a disposición del paciente. Y conocimiento sobre el asesoramiento en el duelo de la persona con su vida, en el duelo de la familia, y que este duelo sea un duelo normal y no un duelo patológico. Eso sería tan extenso que echarían de aquí. Vale. Objetivo del grupo de medicina y final de la vida sobre cuidados paliativos. Estos son los objetivos que pretende nuestro grupo. Aquí, afortunadamente, tengo a la coordinadora del grupo, que si me he equivocado en algo, te ruego que me corrija. La atención del paciente, en primer lugar, la atención del paciente que por la irreversibilidad de su enfermedad necesite de los cuidados paliativos. La atención de los familiares, en todos sus procesos emocionales, en el proceso de tránsito. La atención al personal sanitario, como ya he ido reflejando, y los factores psicoemocionales en la dedicación de los pacientes.
la adecuada formación imprescindible de los profesionales que no sean especialistas en la materia. Pueden tener toda la buena voluntad del mundo, pero no los conocimientos. Señores, lo que hacía Fenwick, la investigación permanente del proceso de morir, que esto en realidad es muy poco. En realidad es muy poco. Y estoy hablando frente a un catedrático de la Facultad de Medicina, que hay muy poco en este campo. Vamos a atender a la vida y no al proceso de la muerte. Y dar los pasos necesarios para insistir en el desarrollo y creación de una especialidad médica específica en este campo. Esto es nuestro objetivo. Y por último, este mensaje. Es importante que hagáis lo que en verdad os importe. Solo así podréis bendecir la vida cuando la muerte esté cerca. Muchas gracias. Muchas gracias por aguantarme. Muy bien. No, quédate. Bueno. Pues muchas gracias al doctor Motrico por la excelente conferencia. Mientras le escuchaba, pues también felicitar al colegio de médicos, ¿no?, por esta iniciativa de la medicina al final de la vida, ¿no? Creo que es una iniciativa importantísima para los pacientes, para la familia y para los profesionales sanitarios que atienden a esos enfermos en el final de la vida. Decía yo al principio, esta tarde, ¿verdad?, y te comentaba a ti, ¿verdad?, que últimamente pues lo que hacemos es grabar las conferencias porque estamos en un periodo de tránsito, quizás en el que la presencialidad va perdiendo fuste y la gente se incorpora más a lo virtual, a ver las conferencias o a través del ordenador o a leer a través del ordenador. En muchas ocasiones pues me felicito cuando terminamos y vemos la cantidad de gente que luego ve las conferencias que aquí impartimos, ¿no? Especialmente hoy estoy feliz por eso, porque creo que es muy importante que si verdaderamente tenemos algún impacto con la sociedad, si verdaderamente la gente que luego se incorpora a estas conferencias a través de nuestro canal, pues empieza a conocer esta realidad, pues yo creo que estamos haciendo una labor muy importante. Y por eso me satisface mucho el que hayas dado esta conferencia y el que estéis aquí los representantes de ese grupo de medicina al final de la vida. Creo que, como digo, puede ser de gran interés para la sociedad, para las personas que vean la conferencia, el saber que esto existe, el saber que hay profesionales que se dedican a ello. Fundamentalmente hay un grupo en el Colegio de Médicos de Cádiz que tiene la intención de investigar y de seguir trabajando en este tema. Así que os felicito y nos felicitamos nosotros también por haber tenido la suerte de escuchar esta conferencia y poderla grabar y poderla, pues difundir de alguna manera. Es costumbre en esta casa que siempre, pues al final, preguntas, observaciones, algún comentario, pues lo que queráis. Es decir, que, Diego. Sí, yo aparte de felicitar al grupo y la ponencia de Pepe, agradecerlo de agradecimiento personal del anterior también, quería hacer un comentario. Decía el filósofo polémico Martin Heidegger que somos seres para la muerte, ¿no? Lo has dicho muy bien, para eso va. Que la vida sería una preparación para la muerte. Él decía que era una línea que confluía en eso y que prácticamente lo que le daba sentido un poco a eso también era eso de la muerte. Mi pregunta es, para los que habéis tenido experiencias con eso y tal, normalmente nuestras visiones, cuando repasamos nuestra vida, muchas veces miramos el pasado, el presente y el futuro, que en el caso de la muerte, yo me imagino que desde el punto de vista del psicoanálisis, que explica mucho desde el regreso a la infancia, ahí será menor, probablemente el regreso a la infancia será menor, pero sí las dos funciones principales. He cumplido la parte gratificante de la vida, he hecho mi papel social, he dejado a mi familia en condiciones, lo que sea, y la proyección hacia afuera, que es la de la creencia hacia afuera, ¿no?, el cumplirla. La pregunta sería, ¿qué tanto por ciento, bueno, es difícil decirlo, ¿qué es predominante? ¿Qué domina más? O sea, esa mirada hacia el futuro del creyente, de la persona que se pone en manos de un ser superior, o la mirada un poco a ese papel realizado en la vida, principalmente esa especie de realización personal.
Eso depende mucho de la persona. Una de las cosas que yo he dicho es que en este proceso nos lleva a conocer a la persona, en ese proceso y a la humanidad que tenga. Estaba hablando también del balance vital, y el balance vital es el que te lo voy a decir. Hay una cosa desde el psicoanálisis que nosotros denominamos el yo ideal y el ideal del yo, los ideales del yo. El yo ideal es una cosa de lo más persecutoria que todos llevamos encima. Tú hagas lo que hagas, nunca será suficiente. Ese es el yo ideal. O sea, tú puedes decir, yo soy médico, yo soy psicoanalista, yo soy no sé qué. Y dice, ¿en dónde? En Cádiz, ¿no? Y dice, mi yo ideal. Y dice, bueno, espérate, que soy presidente de la Asociación Nacional de Psicoterapia Psicodinámica de España, ¿no? No ha llegado a ser de la europea. O sea, que el yo ideal nuestro siempre te va a decir que has hecho mucho menos de lo que tú deberías de haber hecho. Bueno, no es real. No es real para nada. Porque son nuestras ambiciones. Son nuestras ambiciones. Hay mucha gente que a lo mejor no tienen esto, que están muy contentos con lo que han hecho, con lo que han realizado, con lo que son, con lo que tienen, con lo que tengo tantos hijos, se han criado bien, tengo tantos nietos, yo salí, me creé una profesión, en fin, he sido bueno, y está perfectamente. O sea, que hay una concordancia entre el yo ideal y el yo personal. Los ideales del yo es otra cosa. Los ideales del yo es decir, yo quiero hacer esto y que sea real, ¿no? Yo quiero hacer lo otro, que sea real. Bueno, pues esos son los ideales del yo, no es el yo ideal. El yo ideal es algo totalmente destructivo, es algo que nunca es bastante, nunca es lo suficiente. Y tú me estabas hablando de la creencia, ¿no? Y como hablaba de la creencia, yo hablaba lo interpretaba como la trascendencia, en la que yo trasciendo. Y yo trasciendo lo conocido para enfrentarme con lo desconocido. Y entonces puedo, por ejemplo, aquellos que somos religiosos, podemos establecer ese vínculo con la creencia. Con la creencia de que, bueno, formo parte de todo esto. Por ejemplo, fijaros, para mí me llama mucho la atención cuando entro en muchas habitaciones de pacientes y la veo llena de santitos. En las luces, aparte de las luces, lo veo lleno de santitos. Eso es una esperanza, eso es una ilusión. Y hay, desde el catolicismo, desde el cristianismo, no voy a decir catolicismo, desde el cristianismo, están las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces el tener fe, el tener esperanza, es algo que te trasciende, que te lleva hacia otro sitio. Otro que no crea, llámale a lo mejor morfina o llámale mejor otra cosa que me anule. Pero si yo tengo eso, a mí me sirve. ¿Vale? Estoy muy de acuerdo contigo con lo que has dicho de Schopenhauer, de Heidegger. Y Schopenhauer también mantiene esa misma línea. Sí. Muchas gracias por su planteamiento. Muchas gracias. Quería preguntarle, en el caso de que el paciente tuviese hecho el testamento vital, estos planteamientos difieren un poco, ¿no? Porque ya hay que acatar el testamento de la criatura esa que he dicho al principio, que el paciente es muy dueño de hacer lo que quiera, ¿no? Está la Ley General de Sanidad que lo contempla así. Entonces yo estoy hablando de cuidados paliativos, que es una oferta que hace la medicina. Y ahora ya incluso la eutanasia, ¿no? Sí. También está aceptada ya dentro del testamento. Hay una ley, ¿no?, que salió en el mes de marzo, el 3 de marzo del 21, que contempla la eutanasia. Es una opción que necesita unos requisitos profesionales, como existe también la ley del aborto. La ley del aborto existe, se cumple. Hay quien quiere abortar, hay quien no quiere abortar. Hay médicos que quieren realizar el aborto, hay médicos que no. Hay una ley que contempla. ¿Vale? ¿Alguna otra? Nada, yo sobre pregunta? eso sí, nada, quería comentar yo como ciudadana, que no soy nada sanitaria, precisamente al hilo de lo que estaba diciendo, es que cuando más hemos oído hablar de los cuidados paliativos, aparte de alguna experiencia personal, ha sido ahora como la situación de la eutanasia.
Entonces estoy viendo la importancia que tiene esto que habéis creado, la importancia de la formación en los estudiantes, porque yo me veo que dentro de 30 años ha podido cambiar de tal manera que me tocará a mí, que cuando ya esa era la edad en la que nos van a acabar con todos. O sea, que esa formación en los cuidados paliativos es que yo lo tengo tan claro como la normalización del aborto, ¿no? Sí. En muy poco tiempo lo hemos normalizado, pues en muy poco tiempo vamos a poder normalizar la cultura de la muerte, ¿no? De lo desechable, ¿no? Aquí, sobre lo que estás diciendo, me parece muy importante, pero me decía una persona, para mí es muy importante, que cuando salía un proyecto de ley, él se fijaba siempre al final de la ley en una cosa que era la disposición económica con que se dotaba la ley. Sí, yo soy de derecho y estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, yo de esa cosa no sé nada. Sí. Es más, te reconozco el valor que tiene hacer derecho, porque vamos, el de derecho podía conmigo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la eutanasia es muy barata. Y los cuidados paliativos, y lo que yo estoy diciendo, y lo que yo estoy diciendo es muy caro. Claro. Crear una especialidad médica, dotarla de todos los medios que va a requerir esa especialidad médica. Hemos dicho que es interdisciplinar, que necesita asistencia psicológica, que necesita asistencia de todo tipo, de trabajadores sociales, de no sé qué, de recursos, de medicina, de no sé qué, de no sé cuánto. Eso es caro, ¿no? Sí, eso es caro. por eso precisamente digo que la educación en lo sanitario es lo que va a ser la base, lo más importante de todo, que desde el punto de vista del médico sea capaz de mantener y de decir, esto importa, esta vida importa, porque habrá, si no la sociedad va a acabar, si los médicos no tienen esa conciencia, vamos a ir todos detrás, ¿no? Por eso me parece tan importante, cuando habéis hablado también en el vídeo y todo lo que ha estado explicando de la formación a los médicos, me parece que es fundamental y que es algo que lo que habrá que incidir mucho, habrá que seguir incidiendo precisamente por esto que está comentando, la eutanasia es lo más barato, y además, no sé si habéis conocido el caso de este enfermo de ELA, que ya se lo han propuesto, o sea, que ya ha llegado una trabajadora social a su casa y lo primero que le ha dicho es, ¿quieres una eutanasia? Claro, es que figúrate, ese señor, que si lo seguís en las redes sociales, es un señor que cuesta cada día lo que le cuesta estar vivo. Le cuesta 5.000 o 6.000 euros al mes. Es muy costoso. Costosísimo estar vivo, sí. Pero aparte de eso, fíjense, está el coste psicoemocional para la familia. También, evidentemente, claro. Porque muchas veces, cuando se muere un familiar, muchas veces viene la familia a consulta con una depresión, y el sustrato de esa depresión es la culpa por haber deseado que se muriera. Totalmente. La doctora Felicidad Rodríguez. Muchas gracias. Disculpa que he llegado tarde. Que yo creo que hay que diferenciar dos cosas que entiendo que no tienen nada que ver. Por un lado, en el ejercicio de la medicina es un principio obligatorio, ineludible, no abandonar nunca al enfermo. Ya tenga una patología simple, mediana o esté al final de la vida. Nunca se puede abandonar al enfermo, poniendo en su cuidado todos aquellos medios y conocimientos técnicos con los que se disponga para que el paciente esté bien, que muchas veces no se puede curar. Ya la famosa frase de curar a veces, consolar a menudo y no hacer daño nunca. Entonces, el abandono del paciente es un principio de nuestro código deontológico que es inamovible. Y otra cosa muy diferente que no tiene nada que ver es las leyes que puedan surgir con el derecho de los ciudadanos. Un ciudadano tiene por ley la libertad de decidir lo que decida. Pero creo que son cuestiones absolutamente diferentes. Y creo que se ha creado un debate como confrontación o. Yo creo que hay que tener unos magníficos cuidados paliativos, evitar cuando hay síntomas refractarios, aquí tenemos un especialista en el tema, pues poner todos los medios,
para que el paciente no sufra. Y obviamente nada de encarnizamiento terapéutico, porque eso sería hacer daño, estaríamos incumpliendo nuestro propio código. Claro, se puede dar la situación de que personas que no tienen los recursos, los medios, las circunstancias, en la época pandemia, la soledad, desean morir cuando en condiciones normales son o no quieren morir o pueden encontrar alivio a su sufrimiento. Pero creo que hay que diferenciar Yo diría, una cosa es medicina y otra cosa es las leyes con los derechos de la ciudadanía y la libertad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en el caso del suicidio asistido, que forma parte de la ley, la persona toma la sustancia que sea en su casa y se la toma él. No hay intervención salvo en lo que se refiere la receta, por verlo de alguna manera, y la dispensación que hace el farmacéutico, exclusivamente. El farmacéutico y el médico pueden objetar, obviamente, y el sistema pondrá los medios para que esa persona ejerza su derecho. Pero creo que una cosa es un acto médico y creo que lo otro no tiene nada que ver con un acto médico, que son cuestiones diferentes. Entonces, confrontarlo me parece que, bueno, que es como si nos mezclar cuestiones que no tienen nada que ver. Es verdad que sí se ha medicalizado por ley un tema que realmente no es un problema médico. No, yo perdona, y ya quiero terminar simplemente lo mismo que habéis dicho. Si no hay dinero para paliativos, si eso es una decisión política en este caso, si no das dinero para paliativos, al final, por mucho que tenga una voluntad médica, no hay un resultado factible porque no acabamos. No hay medio. No hay medio. La vicepresidenta tenía Sí, la palabra. Yo lo que, vamos a ver, cuando hablamos del grupo que se iba a crear y todo lo demás, yo creo que nosotros nos ha pasado a los médicos, que hemos llegado a una situación, ahora a lo mejor un poco menos, porque estaba habiendo medios, pero en los cuales la medicina, la muerte era un fracaso. Es que nadie te enseñaba, a pesar de que la muerte es lo más normal que hay en la vida, porque es que de ahí nadie se escapa. Es decir, que en el momento que naces ya tienes destinado que te vas a morir, no sabes cuándo ni de qué, pero te vas a morir, eso nunca se ha querido contemplar. Entonces ha llegado un momento en el que verdaderamente tampoco esa persona no se le da tampoco, se le dejaba a la familia que tenía sus problemas, que la vida ha ido evolucionando donde la persona pues se iba encontrando más mayor, más sola, porque los hijos antes se quedaban en casa y ayudaban a esa persona a que viviera el resto de su vida. También se morían antes, que quedaran el resto de su vida, les ayudaban y estaba todo. Ahora la gente se va, se quedan solos, verdaderamente, se quedan aislados, se quedan con una serie de problemas, y a eso la sociedad ni los médicos le hemos dado una solución. Es que hemos desasistido a esos enfermos. Es ahora, de un tiempo a esta parte, que estamos contemplando que esas personas existen, esos enfermos tienen una problemática muy fácil de tratar, porque verdaderamente cuando llega ya al final de la vida, cuando llega ya al momento final, lo que tiene es dolor y tristeza, y eso se puede verdaderamente solucionar porque hay medios para ello. Entonces ahora es cuando se empieza a dar, pero se ha colado en medio, pues una solución fácil. Se ha colado en medio una solución muy fácil, en la cual los familiares, en parte, puede que deseen la muerte, pero se quedan tranquilos, porque verdaderamente ellos no pueden estar atendiendo, están trabajando, no tienen un nivel de vida adecuado. La otra persona incluso decide, ya está dando muchísimo trabajo por lo que sea, déjame morir, y entonces se llega a una decisión política, pero todo es en parte porque los médicos, yo me echo la culpa a los médicos en parte, que no hemos luchado para que esas personas estuvieran bien. Y cuando empezaron a ver la residencia, que estuvieran bien medicalizadas, bien tratados, que esos enfermos estuvieran atendidos, que lo mismo que ahora se contempla, que haya un espacio para que los niños sean cuidados y se le da una protección a esa familia, a esos padres, para que tengan tiempo, economía, lo que sea, eso no se ha contemplado con las personas mayores.
con lo cual se convierten en una carga. Pero Eso nunca se han contemplado. nunca se contempló. Bueno, Pero es que antes la gente no trabajaba. Es un problema social. Es un problema social. No, Si no, se está ponga, viendo, haya facilitado una serie de otras. Eso porque es un otras problema decisiones. económico. Un país rico. Es un Pero- problema económico. Pero Mucho. a ver, el tema está en que se ha dejado un hueco sin atender donde se han colado otras decisiones. Ese hueco ha existido. Si la gente, lo mismo que se ha contemplado, la gente hubiera luchado para que verdaderamente tener un tiempo y un espacio para poder atender a sus mayores, como se ha luchado por atender a los niños, este problema ahora mismo seguramente no existiría. Se habrían criado los cuidados paliativos, se habría visto la cosa más normal del mundo y se habría demandado, habría existido. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en esa lucha. Yo pienso que, bueno, que hemos llegado tarde o un poco más tarde, pero hay que lucharlo. Lo que no podemos estar en manos de decisiones de que pidamos la eutanasia porque no hay medios. Es que no se puede. No soy legislador, ¿no? Soy también como vosotros médico, pero sí que hubo un intento que fue la ley de dependencia, ¿no? Pero tiene lo mismo que estabais hablando vosotros, es decir, si la ley no va acompañada de capítulo presupuestario, pues entonces no se puede desarrollar. Que la gente se muere Entonces- porque todavía no le ha llegado, se mueren. Claro. Pasa tanto tiempo que se mueren antes de que le llegue el dictamen de la dependencia. Exactamente. Cuando verdaderamente la eutanasia en un Exactamente. mes te la han concedido. Claro. Pero Yo estoy de se ha acuerdo. ejecutado. También decías una cosa, Carmen, Que es muy es que es duro. Pero... decías una cosa que los médicos quizás hemos dejado desatendido ese aspecto. ¿En qué empleamos los médicos el tiempo? En atender la cantidad enorme, desbordante de trabajo inmediato que tenemos. Muchas veces el que se le diga a un médico de asistente de atención primaria que tiene que atender a 50 pacientes en 7 horas, realmente es desbordante. En el momento en que a mí me dicen de que yo en una planta yo tengo que atender a 23 pacientes, es desbordante. Entonces, ahí hace falta una cosa para el acompañamiento. Tiempo. A mí me decía un psiquiatra, yo no digo, y el compañero mío y muy buena persona, de que a él le llamaban la atención por el tiempo que tenía, ¿no? Y entonces decía de que ya lo tenía muy claro, que el paciente que llegaba y entraba en la consulta llorando, ese tenía una depresión, ya le mandaba antidepresivos y ansiolíticos. Y dice, si entra y me dice, mire usted, han tardado 21 días en darme la consulta y usted me ha recibido 10 minutos tarde, dice, eso es un trastorno obsesivo. Entonces y si entra uno y me dice, usted no estará grabando la conversación, ¿verdad? Ya automáticamente le receto un antipsicótico, ¿no? Entonces, ¿se ha establecido la comunicación? No. Es que tengan en cuenta, cuando yo trato a un paciente, en mi consulta particular, yo le dedico una hora que me hable, una hora que me diga, una hora que yo le responda. Eso en la seguridad social y demás, los médicos no hemos desatendido, no hemos tenido recursos para atenderlo, que es lo que se está demandando. Una especialidad que cree las circunstancias necesarias para darle a esto. Como antes decía Felicidad, hay que crear el contexto social, digo yo, necesario para ofertarle al paciente todo eso que estamos hablando, todo eso de lo que hemos hablado. Eso necesita recursos, economía. Bueno. No solamente recursos, porque recursos sí, pero hay más. Por ejemplo, claro, nuestro grupo se centra en una final de la vida de una persona con una enfermedad que sabemos a dónde va. Pero vamos a pensar, por ejemplo, en la tasa de suicidio de gente joven. La gente, si no se levanta por la mañana, hoy me voy a suicidar. Esa gente y esos jóvenes, que son muchísimos, es que tienen un problema que ya no depende de los paliativistas, porque no están ahí, depende de otros profesionales sociales. El suicidio puede dar lugar a otra conferencia. Claro, es que como solo el tema de la eutanasia, con esta pendiente resbaladiza, una chica en Holanda con 18 años, que la ley holandesa se lo prohibía, una depresión increíble, acude a los tribunales, el tema se terminó judicializándose porque terminó en los tribunales y se le concedió.
Hombre, y que una chica de 18 años decida quitarse la vida, obviamente estaba mal. Ese sufrimiento psíquico del que habla también nuestra ley, obviamente está mal porque si no, no se quiere suicidar. Y de la misma manera que tantos chavales se suicidan, pues vosotros lo sabéis, a esas personas hay que tratarlas. Claro. Y eso ya no es, no son cuidados paliativos, hay que tener una atención médica, psicológica, social. Chicas o chavales o chicos que se suicidan por el burnout, en los colegios que está creciendo de manera desesperada, entonces el bullying, y al final podemos terminar como Holanda. Me hacen bullying, yo estoy de un sufrimiento psíquico insoportable, pues nada, me quiero ir. ¿Tú te has fijado en la Eso poca hay que tolerancia que se responder tiene a ahora al esas sufrimiento? personas también. ¿Y tú te has fijado en la falta de significado vital que tiene mucha gente? Cuando estabas hablando de estas chicas, yo estaba pensando en el momento en que estas chicas plantea todo el recurso legal y de enfrentarse a juicios y cosas así, ya tenía un significado para seguir viviendo. Voy a ganar esta noche. Bueno, desgraciadamente tengo que cortar porque tenemos que cerrar. El tema es complicado, el tema merece posiblemente otro debate, pero fundamentalmente bienvenido sea el grupo de medicina al final de la vida, así que os felicito por ello. Muy bien, muchas gracias. Que te dejo la cabeza.